vamos a ir ahí al libro de Primera de Timoteo, que es el libro que empezamos a estudiar. Y vamos a seguir nuestro estudio de Primera de Timoteo. Bueno, vamos a ir al libro de Primera de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1. Ahí Primera de Timoteo capítulo 1 empezamos a mirar esta carta hace 15 días, hablando acerca de que la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hace la iglesia? Afirma la autoridad de Dios. Hablábamos entonces que la iglesia afirma la autoridad de Dios, y recuerdan que hablábamos acerca de cuál es el propósito por el cual Pablo le escribió a Timoteo. ¿Alguien se acuerda que fuimos al pasaje específico, a los versículos específicos? Era 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13 y 14, que era para que si tardo, Pablo quiere ir a ver a Timoteo y quiere estar en la iglesia en Éfeso, aunque algunas personas y comentaristas piensan que Pablo nunca más fue a Éfeso, nunca más fue a Éfeso, ya vamos a verlo un poquito, pero él dice ahí en el 13 y 14, dice, para que si tardo sepas cómo qué, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia sostiene la verdad de Dios a través de la palabra, y lo primero que habíamos hablado es que una iglesia sana, una iglesia que se conduce bien, es aquella iglesia que va a estar afirmando constantemente la verdad ¿de quién? De la palabra. Es aquella que va a estar afirmando constantemente la autoridad de Dios. Por eso decíamos ahí en el capítulo 1 y en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por mandato, por mandato. Y miren que aquí va a haber otro mandato que Pablo le va a dar a Timoteo. Timoteo está aquí. Esta iglesia de Éfeso, ya lo vimos un poquito, ha sido fundada por ellos, específicamente por Pablo. Pablo ha gastado mucho tiempo en la iglesia en Éfeso, y también porque recuerdan que decíamos, lo que pasa en Éfeso pasaba ¿en qué parte? En todo el territorio de la provincia de Asia, o sea que era muy importante cuidar lo que se hacía en la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso es una iglesia muy influyente. La iglesia en Éfeso es una iglesia que desde el principio empezó a tener una influencia grande sobre las otras iglesias, sobre la comunidad de iglesias. Y las iglesias, recuerden, las iglesias no somos independientes. Las iglesias estamos correlacionadas unas con otras. Por eso es que nosotros tenemos esa relación y esa comunión con las iglesias que llamamos las iglesias de la federación, y también con otras iglesias que quizás no son de nuestra misma federación, pero que también reconocemos como iglesias sanas. Tenemos esa comunidad, esa comunión, porque las iglesias se van observando unas a otras. Y aunque ustedes no lo crean, hace 8 días Sebastián estaba predicando y nos estaba hablando de cómo hay personas que observan a nuestra iglesia, La iglesia influye en la vida de las otras comunidades de iglesia. Es más, nosotros también observamos a otras iglesias. De pronto ustedes saben que para mí, por ejemplo, es muy importante observar lo que hacen en la iglesia de San Justo en Argentina, con el pastor Matías. Es más, yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia de San Justo todavía. Imagínense, ya salí de la iglesia hace ¿cuántos años? 8 años. Pero todavía estoy en el grupo de WhatsApp porque el pastor Matías sabe que nos ayudamos mutuamente, y que yo voy observando lo que ellos van haciendo, y también yo voy mirando cómo se aplica al contexto de iglesia. Entonces, lo que la iglesia hace es muy influyente a las otras comunidades de iglesias, y por eso es que Pablo está siempre tan preocupado por las iglesias, para que las iglesias estén guardando la sana enseñanza, para que las iglesias estén guardando la sana doctrina, que es lo que vamos a ver en el capítulo o en el pasaje, en la porción de hoy. En esta idea de pensamiento del día de hoy, vemos cómo Pablo va a mandar que las iglesias guarden y cuiden la sana doctrina. Bueno, y si Pablo habla de que hay que cuidar la sana doctrina, es porque obviamente se concluye que hay una ¿qué?
mala doctrina o una falsa doctrina, ¿sí o no? Si Pablo está diciéndoles a ellos hay que guardar la sana doctrina, es porque hay una doctrina errada, es porque hay una doctrina falsa y eso lo entendemos y lo sabemos y lo conocemos. Es más, para Dios este tema siempre fue muy importante enfatizarlo aún desde el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento, porque ustedes recuerdan cuando vimos la gran Babilonia, la gran ramera, ahí en Apocalipsis, la gran ramera es todo este sistema falso, idolátrico, que Satanás ha inventado para desviar a las personas del correcto camino del Señor. Es la gran ramera. Toda esta idolatría y toda esta doctrina falsa que se manifiesta en muchas formas. Hay mucha doctrina falsa que obviamente uno la puede identificar rápidamente y uno dice, no, eso no va de acuerdo con la palabra de Dios, pero saben que hay muchas cosas que son muy sutiles. Hay doctrinas que parecieran tener muchas cosas correctas conforme a la palabra de Dios, pero que van metiendo cosas incorrectas por debajo y a veces uno tiene que tener mucho discernimiento para poder identificar aquellas doctrinas falsas. Es más, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos identificaban un falso profeta, ¿qué tenían que hacer con él? Tenían que apedrearlo y matarlo. Es más, ahí en Deuteronomio capítulo 13, si ustedes lo anotan ahí, después lo miran un poquito, en Deuteronomio capítulo 13, Dios le dio al pueblo unas leyes y les dijo, si se levanta profeta y la señal de tal profeta se cumple, pero él te hace ir en pos de otros dioses, tienes que matar a tal profeta y no puedes darle oído a esos profetas. En los tiempos de Cristo, en los tiempos de Jesús, también Jesús atacó a estos religiosos y fariseos que eran falsos ¿qué? Falsos maestros, falsos profetas. Aquí en la época también de la iglesia, cuando Cristo ya asciende al cielo y estamos aquí en la época de la iglesia, en todas las cartas que Pablo escribió, Pablo está atacando ¿a quiénes? A los falsos maestros y a los falsos profetas, a los falsos maestros. O sea que es delicado este tema de los falsos maestros. Es delicado y creo que vamos a empezar a hablarlo hoy y dentro de 8 días vamos a concluir el tema de los falsos maestros porque es importante que como iglesia podamos tener este tema muy claro y que podamos estar muy atentos porque los falsos maestros se van a meter en la iglesia. Y es más, los falsos maestros van a salir de la iglesia. Y usted dice, pero ¿cómo? Y miren que Pablo ya se lo está advirtiendo a los hermanos en Éfeso. Si quieren ir conmigo al libro de Hechos, hay el libro de Hechos, en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, vamos a ver un discurso de Pablo a quiénes y qué fue lo que les dijo específicamente hablando de este tema. En Hechos capítulo 20, versículo 17, ¿llegaron ahí? Sí, Hechos 20, 17, ¿ya llegaron ahí? Listo. Dice Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto ¿a dónde? A Éfeso hizo llamar a quiénes. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores de la iglesia, ¿cierto? Hizo llamar a los pastores de la iglesia, a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Muchos años después de haber sido fundada la iglesia, hizo llamar a los pastores de Éfeso. Y dice versículo 28, ¿listo? Versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el que rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A los discípulos. ¿De en medio de quiénes?
de vosotros mismos. ¿Y quiénes son vosotros mismos ahí específicamente? Los pastores de la iglesia de Éfeso. De los mismos pastores iban a salir personas que enseñaran una falsa doctrina y que no iban a perdonar a quienes, al rebaño, sino que iban a intentar devorarlos. Cuando años después encontramos a Primera de Timoteo, esto había ya pasado en la iglesia. La iglesia tiene que ir cuidando la sana enseñanza y la sana doctrina y tener mucha atención y prestar mucha atención, porque la falsa doctrina se puede meter muy suavemente, pero también saben que se puede meter en cualquier momento. Cuando Pablo escribe aquí a los ancianos, a los pastores, ahí en Éfeso, él les dice, se van a meter. Y cuando tenemos a Primera de Timoteo, ¿sabe qué pasó? Ya se metieron, ya están los falsos maestros en la iglesia. Lo que sí sabemos es que parece que Timoteo hizo un muy buen trabajo en todo este aspecto de la sana doctrina, porque cuando nosotros encontramos la carta de Apocalipsis, recuerdan que lo vimos, cuando nosotros encontramos la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que es la primera de Petisa Fila, Éfeso, nosotros vemos que ahí el Señor lo que le dice muy bien a la iglesia de Éfeso es que no han resistido a los que se dicen nicolaitas. Vamos allá a Apocalipsis capítulo 2. Y que dice Apocalipsis capítulo 2 al versículo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. Dice acá también el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, cuando el Señor va al año 90, cuando ya la iglesia de Éfeso más o menos tiene unos 50, 60 años de vida, lo que le afirma el Señor a la iglesia de Éfeso es que hicieron un buen trabajo. Y hacen un buen trabajo. ¿En qué? En probar a los que dicen ser ¿qué? Apóstoles y que no lo son. Esa palabra probar, ahí en ese contexto específicamente en Apocalipsis, esa palabra probar, lo vimos cuando estábamos viendo esta iglesia, es ponerle una trampa, ponerle una cascarita a aquellos que dicen ser apóstoles. ¿Y qué pasó con esos que dicen ser apóstoles? Les pusieron la trampa y la cascarita, y ellos ¿qué? Cayeron. Y ellos se dieron cuenta, no son apóstoles de Cristo, vienen con una falsa enseñanza, entonces tienen que irse de acá. No los aceptamos. No aceptamos la falsa doctrina en ninguna forma. No consentimos la falsa doctrina como iglesia. No promovemos la falsa doctrina como iglesia. No dejamos que la falsa doctrina entre a nuestra casa. Hay una pregunta que yo puse aquí para el análisis de nosotros, y es: ¿cómo sería un ejemplo de dejar entrar la falsa doctrina a la casa? Póngase a pensar ahí, porque ahorita la vamos a estar charlando. ¿Cuál sería un ejemplo de dejar entrar la falsa doctrina a la casa? ¿Listo? Porque ¿sabe qué le dice Pablo? Pablo dice que a los falsos maestros con los tales ni siquiera tienen que comer. O sea, al falso maestro no se lo puede recibir. Al falso maestro no se le puede dar ni siquiera una chance de que exponga su falsedad. Con ellos no se puede tener relación, porque la falsa enseñanza lo que va a hacer en la vida del creyente y en la vida de la iglesia es empezar a dañar su corazón y empezar a dañar su mente. Y cuando eso pasa, no solamente se afecta a usted, sino que afecta ¿a quién? A toda la congregación. Y la iglesia tiene que guardar la doctrina pura, porque le dijo Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y la verdad quién es? La palabra de Dios. Entonces, con los falsos maestros uno tiene que tener mucho cuidado. Con los falsos maestros uno tiene que ser muy radical. Con los falsos maestros uno tiene que estar alerta y atento.
Nosotros somos una iglesia que por la misericordia de Dios tenemos 6 años de vida, 6 años de vida. Miren que han habido personas que me han dicho, cuidado con esa persona, hay que tener cuidado con esa persona. Las cosas que esa persona expresa son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esa persona. Y lo que termina pasando con ciertos tipos de personas es que al encontrar una iglesia que les pone freno a su falsa enseñanza, esas personas saben, aquí yo no puedo hablar. Me acuerdo mucho del pastor Daniel. Hubo una época en la que llegó un hombre, y me acuerdo que estaba en la puerta ahí y estaba hablando con una, no me acuerdo con quién estaba hablando, y empezó a hablar en la puerta, y el pastor Daniel empezó a acercarse porque empezó a escuchar que este hombre estaba hablando algo que doctrinalmente no estaba correcto. Y empezó a acercarse hasta que el pastor Daniel se le puso así de frente a él, ahí al ladito. El hombre lo miró, empezó a esconderse, tic, se fue. Después, hablando con la persona con la que este hombre estaba hablando, sí, estaba intentando poner una duda doctrinalmente a la persona con la que estaba hablando. Pero él, al notar que el pastor Daniel se le puso de frente con una cara de desaprobación a lo que él estaba hablando, este hombre empezó a alejarse y no volvió nunca más. Después de ese día no volvió nunca más. Porque la iglesia tiene que, ¿qué? Tiene que sostener la sana enseñanza. Tiene que tener cuidado y ser muy radical con la falsa enseñanza. Aquí encontré una frase, a ver si la puedo encontrar. Encontré una frase que decía este comentarista, decía: las doctrinas falsas toman muchas formas. Las doctrinas falsas toman muchas formas. En nuestro día, algunos grupos ponen la tradición de la iglesia, la experiencia personal u otros escritos en lugar de la Biblia como la autoridad final del cristianismo. Falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la autoridad final, ¿quién la tiene? Dios. ¿Y la tiene a través de qué? De su palabra. Cuando se corre de la enseñanza de la palabra de Dios, es una falsa doctrina. Y claro, usted dice, no, pero es que todos usan la Biblia para exponer su falsa enseñanza, ¿sí o no? Porque hay personas que van con la Biblia y le dicen, mire lo que dice aquí, ¿qué? La Biblia. Y tenemos, por ejemplo, una cantidad de iglesias en donde hay una cantidad de versículos mal interpretados, de versículos mal aplicados, en donde se toma eso para hacer negocio, por ejemplo, ¿cierto? La Biblia dice que si usted siembra 1, Dios le dará ¿qué? 100. Y si siembra 100, le dará ¿qué? 1000. Y cuando uno y hablando de qué habla, ¿de qué habla eso? ¿De qué está hablando? De plata. Si usted da 100,000, entonces ¿cuánto le va a dar Dios? 1,000,000. Y ven ustedes cómo salieron versículos de la Biblia, pero no era una enseñanza bíblica. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y por eso tiene que afinar el oído, afinar el discernimiento a lo que es la verdad de la palabra de Dios o no. Uno escuchaba a un pastor que decía, uno no tiene que meterse a la alcantarilla para saber que huele mal, ¿sí o no? ¿Usted sabe que la alcantarilla huele mal? ¿Tiene que ir a meterse allá? No. Y otra persona, el mismo pastor decía, ¿cómo entrenan a los cajeros para que identifiquen los billetes falsos? ¿Les ponen muchos falsos? No. ¿Sabe qué le ponen? Muchos billetes reales, verdaderos, auténticos, genuinos. Y en medio de un fajo grande de billetes auténticos, genuinos y reales, le meten uno ¿qué? Falso. Su dedo y su tacto se acostumbra tanto a identificar el billete verdadero que cuando llega el falso ¿qué? Ya lo tiene, ya sabe, este no es igual que los otros. O sea que uno no tiene que estar investigando las doctrinas erradas para saber que están erradas. Lo que tiene que hacer es ¿qué? Es nutrirse de la sana enseñanza.
Y cuando se nutre y se fortalece en la sana enseñanza tanto, cuando llegue una falsa, ¿qué va a hacer? La va a identificar como ese billete falso y va a decir, esto no es auténtico, esto no es de la palabra de Dios. Ustedes, por ejemplo, ven, tenemos aquí las enseñanzas bíblicas en la iglesia. Tenemos también herramientas como BBN que están todo el tiempo dando enseñanzas verdaderas, enseñanzas sanas, un ministerio de mujeres también, enseñanzas sanas. Entonces, hay muchos recursos para tener la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Pero puede ser también que hay muchas personas aquí en la iglesia que de pronto vienen de una enseñanza no sana o no tan sana o no sana, y de pronto todavía prestan oído y tienen atento su oído a una falsa enseñanza. Hace poco, por ejemplo, hablábamos, por ejemplo, de que hay una corriente, no creo llamarla cristiana, que se llaman los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos. Ellos dicen creer en el Mesías. Son judíos, se hacen judíos y empiezan a observar las reglas y las ordenanzas de la ley, a tomarlas como propias y se convierten en legalistas. No es una buena enseñanza. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque lo que les decía, la falsa enseñanza es tan sutil y tan atractiva. Por ejemplo, todo esto del judaísmo parece tan atractivo. Recuerdo una familia de la iglesia que me decía, mi hija trabaja con un hombre que se hizo judío. Y eso hacen un montón de votos y que una cosa y que la otra y que la ley y que el sábado y que no sé qué. Este hombre terminó siendo un abusador de menores. Este hombre terminó siendo un engañador que engaña a las chicas para acostarse con ellas. Es muy sutil el engaño. Tenía un primo, se los cuento ahí en la membresía de la iglesia, tenía un primo, se llamaba Oscar, hoy se llama Abraham Hasmalit Ismail, algo así. Tenía un primo que empezó a meterse con el judío mesianismo por el hecho de un atractivo ofreciéndole un curso de hebreo y de culturas y costumbres hebreas. Y pues claro, como eso parece yo quiero porque chévere entender la cultura judía, empezó a meterse por ahí. A la primera semana me dijo, esa gente está loca. Usted no sabe lo que dicen en cuanto a la palabra de Dios, impresionante. Y están totalmente errados, son una falsa enseñanza. A la siguiente semana, 2 semanas, tenían razón, nosotros estábamos errados. Nosotros estábamos mal, pero ¿cómo que nosotros estábamos mal? Miren lo que dice la palabra. No, nosotros, un montón de falsas, malas interpretaciones del Antiguo Testamento, judíos, mesiánicos. No sé cuánto tiempo pasó, pero al tiempo que pasó, él ya ni siquiera creyó en Cristo, se volvió totalmente judío, Cristo ya no existía. Como al año o a los 2 años que nos encontramos con él, él dijo, ¿sabe que el Jesús ese que está en la Biblia, hubieron 5 más Jesús como ese que vinieron antes? ¿Cómo así? Ya ni siquiera creía en Jesús. ¿Sabe que el Nuevo Testamento fue escrito casi todo por ese hereje judío que se llama Pablo? Que todos los judíos odiaban. O sea, ya todo el Nuevo Testamento fuera también. ¿Solamente qué? El Antiguo Testamento. Al día de hoy mi primo es un judío reconocido de Bogotá, de Colombia. Es un rabino judío. Por eso les decía, ya no se llama más Oscar, se llama Abraham Gilmahel Jaham, algo así. Y ahí se encuentra en el Facebook como Abraham Ismail Isae, y él tiene una sinagoga, y uno dice, este hombre, este Oscar, mi primo, era un hombre que era mi líder de jóvenes. La persona que yo creo que fue la que dio estabilidad a mi vida en un momento en el que yo estaba casi por ahí luchando entre mi juventud. Fue el hombre que 2 semanas iba a ser ordenado pastor de la iglesia.
2 semanas iba a ser ordenado pastor de la iglesia ahí en donde nosotros nos congregábamos. En 2 semanas se derrumbó todo. Qué sutileza la de la falsa enseñanza. Y usted podría decir, yo puedo escuchar cosas como esas y a mí no me hace nada. Tenga cuidado, porque eso no es así. El corazón es muy vulnerable. Y lo que empieza con eso es que después usted empieza a decir, ¿sabe qué? Yo escuché esto que me parece más atractivo, porque lo que se dice en la iglesia es lo mismo que yo ya he escuchado, ¿qué? Siempre. Y miren, vamos a entrar ahora sí al pasaje, este se va a ir largo creo. Y vamos a entrar ahora sí al pasaje, déjenme terminarles acá. Porque dice, la experiencia personal como autoridad final del cristianismo, algunos se elevan al hombre al nivel de Dios y bajan a Jesucristo al nivel de un profeta o un simple maestro. Otros enseñan que el bautismo o el cumplimiento de otro rito es necesario para recibir la vida eterna. Según otros, las escrituras, aún en forma original, contenían muchos errores. Falsas enseñanzas. Entonces, la iglesia, los apóstoles en ese momento y la iglesia tiene que velar por la sana enseñanza y la sana doctrina. Y por eso es que hay una responsabilidad tan grande de parte de la iglesia para conmigo como su pastor. ¿Y es cuál? Señor, dale sabiduría, darle discernimiento, que él pueda ser un hombre responsable con el estudio bíblico. Porque ustedes saben, ustedes van a tener el discernimiento y espero que lo tengan. En el momento en que yo me pare aquí y diga algo que no va conforme a la palabra de Dios, ustedes pueden tener el oído y decir, espere un momentico, eso no va de acuerdo a la sana enseñanza porque la Biblia dice esto y lo tendrían que hacer. Y si un día yo me paro acá y digo algo que no va de acuerdo y conforme a la Biblia, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que venir y decirlo. Y tendrían que venir con un testigo, porque a un pastor tiene que venir con un testigo, ¿no? Y tenían que venir con un testigo. Y tendrían que venir y decirme, eso no es lo que dice la Biblia. Y si no, ir a hablar con los líderes de la iglesia. Y si no, entonces tienen que hablar con la iglesia, con la membresía de la iglesia. Y si no, tienen que, ¿qué hacer conmigo? Tienen que expulsarme. Porque soy un falso maestro. Yo espero que su oído esté teniendo mucho cuidado con la sana enseñanza. Y esta iglesia debe velar por la sana doctrina, porque la sana doctrina es la salud de la iglesia. Y una iglesia saludable es el resultado de una sana enseñanza, de una sana doctrina. Entonces, ahora sí el título. El título yo le puse Ruego contra el peligro de los falsos maestros. Ruego contra el peligro de los falsos maestros. Otra vez lo repito, ruego contra el peligro de los falsos maestros. A ver, los que tienen memoria fotográfica, ¿cuál es el título? Uy, está grave esa memoria fotográfica. Pero solamente digo esto como para ya entrar y leer el pasaje. Dice, conducir la iglesia requiere exponer la falsa doctrina. ¿Recuerdan? El propósito es, sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios. Entonces, conducir la iglesia significa exaltar la autoridad de Dios, aprobar la autoridad de Dios. Y en segundo lugar, conducir la iglesia requiere exponer la falsa doctrina. Es que hay personas que dicen, ay, pero tenemos que ser un poquito más tolerantes, tenemos que mostrar un poquito más de amor hacia aquellos que no enseñan falsa doctrina, que no enseñan una sana doctrina. Sí y no. Hacerlo con cuidado, pero tiene que exponerlo. No es una sana enseñanza, entonces hay que exponer la falsa doctrina. Hay que exponerla. Y hay que pararse firme acá, desde el púlpito, y decir, no reconocemos a tales y tales hombres, y tales enseñanzas, y tales doctrinas como una sana doctrina. Como por ejemplo lo que les decía todo esto del judío mesianismo.
Sí, de pronto alguno está viendo al judío mesiánico y dice, uy, pero mire, ellos hay, y ellos, y ellos, y ellos. Sí, pero el judío mesianismo va a llevar a un legalismo, el legalismo, judaísmo, falsa enseñanza. Falsa enseñanza. Entonces el judío mesianismo no puede ser reconocido como algo sano. Sé, perdón, pero miren, tengo también hasta la experiencia de un familiar mío muy cercano, que por esa enseñanza y esa doctrina se apartó de la fe. Se apartó de la fe. Aquí dice el versículo 3 al versículo 7, estos versículos: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ya vamos a llegar allá a ese punto para explicarlo un poquito mejor, pero ustedes se dan cuenta que pone como parámetro, Pablo está diciéndole a Timoteo, ¿sabes qué pasa con la falsa enseñanza muchas veces? Que estos hombres se paran como si supieran. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona que tiene una falsa enseñanza, pero que lo dice con tal propiedad que está convencido de eso y que casi convence a otros? Estos hombres se paran, afirman cosas, pero no saben ni lo que hablan y no saben ni lo que afirman. Es como cuando uno se pone a hablar conscientemente con una persona que es testigo de Jehová. Cuando uno se pone a hablar conscientemente con una persona que es testigo de Jehová, y me perdonan si de pronto alguno tiene un familiar o si alguno viene del contexto de los testigos de Jehová, pero cuando uno se pone a hablar con un testigo de Jehová y empieza a examinarle un poquito y empieza a ir por pasajes en donde habla de la salvación en Cristo, a ir por pasajes en donde Cristo es Dios, ellos no creen que Cristo es Dios, uno se empieza a dar cuenta que estos hombres solamente han aprendido ¿qué? Solamente han aprendido unas ciertas pautas que alguien les dijo que tenían que decir. Y cuando uno se pone a examinarlos un poquito y uno les empieza a poner presión en cuanto, pero ¿por qué este pasaje dice esto? En cuanto a Jesús, ellos ya no saben qué, no saben qué responder. No saben qué responder porque ellos no saben ni lo que hablan ni lo que afirman. No lo saben, solamente es algo que alguien les enseñó como un manual que tenían que decir. Entonces, es difícil para mí, por ejemplo, pararme y decir, el testigo de Jehová es una falsa enseñanza, pero lo tengo que decir. El testigo de Jehová es una falsa enseñanza. Y desafortunadamente lo que uno ve es que estas personas no saben ni lo que hablan, ni lo que afirman. Se los digo porque yo un día me puse a hablar con uno. Y yo pues empecé ellos pues obviamente pensaban, no sé, pero de su misma Biblia, por ejemplo, fui a Efesios 2, 8, 9, en cuanto a las obras. Con su misma Biblia fui a Apocalipsis capítulo 1 a mostrarles de quién estaba hablando ahí. Y ellos me dijeron, pues está hablando de Jehová, pero ahí está diciendo que aquel que murió, ¿quién es el que murió? Jesús. Entonces, si Jehová, Dios, está hablando de Dios, Jesús es Dios, ¿verdad? Vayamos a este pasaje. Si usted quiere estudiar más, venga a un estudio con nosotros. Entonces uno se da cuenta que muchas veces, y lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Éfeso, habían hombres con falsa enseñanza y el parámetro era no saben ni lo que hablan ni lo que afirman, ni lo que afirman. Empezamos el primer punto, ruego contra el peligro de los falsos maestros, y en primer punto yo puse, lo que ruega Pablo es no permitir diferente doctrina. Y eso es un mandato, no una sugerencia. ¿Es un qué? Mandato.
Mandato. ¿Cuántos están dormidos ya? ¿Todavía están despiertos? ¿Sí? Listo. Pablo no le está haciendo una sugerencia. Timoteo no tiene que sugerirles. Lo que tiene que hacer es ¿qué? Mandar a que no hablen diferente doctrina. Dice ahí el versículo 3, este es el versículo 3 y 4, que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui ¿a dónde? A Macedonia. Pablo entiende la importancia de seguir cuidando a la iglesia doctrinalmente, entonces manda ¿a quién? A Timoteo hasta Éfeso para él seguir otros asuntos. Por ejemplo, muchos piensan que en este periodo de la historia, Pablo alcanzó a cumplir su deseo de ir hasta España a predicar el Evangelio, pero lo que pasa acá es que Pablo encomienda a Timoteo esa labor. Y la labor es, te ruego, Timoteo, que vayas a Macedonia, que vayas a Éfeso, cuando yo fui a Macedonia. Te ruego que te quedes allí, Timoteo. Y se lo hace como un ruego. Miren que aunque Pablo tiene la autoridad hacia Timoteo para mandarle que no lo haga, o para mandarle que lo haga, Pablo no es el término que utiliza aquí. El término que utiliza aquí es que te ruego. Es un término mucho más suave, pero te ruego, Timoteo. Te pido por favor, Timoteo, que hagas esto, que te quedes en Éfeso, porque hay que guardar a la iglesia de Éfeso y a toda Asia y a todas las iglesias de la falsa enseñanza. Pablo hubiera podido poner ahí, te mando, que te quedes en Éfeso. ¿Y podía hacerlo? Sí. ¿Tenía la autoridad? Sí, porque él es el apóstol de Cristo. Pero él no le dice, te mando. Él le dice, te ruego, te pido con mi corazón. Cuando uno hace un ruego, lo hace con todas sus fuerzas desde su corazón. Y le dice, te ruego que te quedes en Éfeso. Te animo, te insisto. Pudiendo mandarle, no lo hace muy cariñosamente. Te ruego que vayas a Éfeso. Te encargo que vayas a Éfeso. Y dice que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Ahora sí está la palabra. ¿Para qué? Mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ahora sí, Timoteo no tiene que rogar. Timoteo tiene que ¿qué? Que mandar con autoridad. Con autoridad. Esa palabra mandato significa ordenar, dirigir, dar instrucción. Te ruego, Timoteo, que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? Para que ordenes. Esa palabra mandato, está ahí también una palabra que se utilizaba ahí en el contexto grecorromano, que es la palabra paragelia o paragelein, que es la palabra de mando militar. ¿Alguno estuvo aquí en el ejército? ¿Ninguno prestó servicio? Uy, qué iglesia, no pasamos, yo tampoco. Yo saqué la balota blanca y me salvé porque el Señor quiso que me salvara. Las oraciones de la madre y del padre. Pero, ¿alguno estuvo aquí en el ejército? La palabra que se utiliza aquí, mando, es una palabra militar. Es una palabra cuando dice, te ordeno. ¿Tiene opción? Aquí los que estuvieron en el ámbito militar, ¿tienen opción? ¿Tenían opción? No. Entonces, es una palabra que tiene un trasfondo militar. Es una orden dada a los soldados. Es la palabra utilizada con respecto a un general dándole una orden a su subalterno. Y que esa orden también pasaba de su subalterno al otro subalterno. De jefe a jefe, de jefe de fila a la otra fila, de hombre hasta hombre, pero era una orden que se tenía que cumplir. No había más algo que hacer. Entonces imagina, Timoteo, te ruego que agarres a estos falsos maestros y ordénales que no enseñen diferente doctrina. Es un mandato militar. ¿Tienen opción? No tienen opción. No es una sugerencia, es un mandato. Entonces, el ruego de Pablo en primer punto es no permitir diferente doctrina. No permitir diferente doctrina. El cristiano
debe considerarse como un soldado. ¿Sí o no? ¿El cristiano es un soldado de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos hay soldados de Cristo acá? Amén. Pero recuerde, el cristiano es un soldado, lo que significa que el soldado está obligado a obedecer las órdenes de su capitán, que es el Señor. Y en este caso, cuando hablábamos de aquí de por mandato de Dios, por la autoridad de Dios, hablamos de que Timoteo ahora se le ha delegado la autoridad. Y como tiene esta autoridad delegada por el apóstol, delegada por Dios, ahora él tiene toda la autoridad para mandar y ordenar que no enseñen diferente doctrina. Y eso es interesante, porque Timoteo se va a tener que parar enfrente de ¿quiénes? De los pastores que están ahí, de los pastores que están enseñando diferente doctrina. Y les va a tener que dar una orden. Y Timoteo es seguramente más joven que ellos. Y Timoteo es seguramente alguien que, aunque fundó la iglesia junto con Pablo, que estuvo en todos sus viajes misioneros, Timoteo no está específicamente en esa iglesia, o no ha estado muchos años específicamente en esa iglesia, pero él, por autoridad de Pablo como apóstol, tiene que llegar a donde los pastores de la iglesia y mandarles, ordenarles con toda autoridad, ordenar como un comandante, que no enseñen diferente doctrina. Y si enseñan diferente doctrina, entonces ¿qué tienen que hacer? Tienen que irse. La iglesia tiene que expulsar a estos pastores. Uy, yo no quiero estar en la posición de Timoteo, de verdad. Ya nos ha tocado hacer cosas difíciles como iglesia con algunas personas. Y es una situación horrible, horrible. Tener que pararse ante la congregación y decir ciertas cosas. Tener que pararse ante la congregación y expulsar a personas. Es horrible, es horrible. Uno no puede dormir. Uno no puede estar tranquilo. No puede estar tranquilo porque es la decisión que tiene que hacer. Pero tiene que hacerla. Sí o sí, no hay otra opción. Porque usted no es un general. Usted como pastor en este caso es un soldado. Y tiene que cumplir las órdenes del Señor, y es ordenar que no se enseñe diferente doctrina. Por eso es que como iglesia, cuando hay personas que llegan a la iglesia de pronto de otras congregaciones y empiezan a expresar ciertas doctrinas cerradas, ¿qué hay que hacer? Hay que ordenarles que no se enseñen, ni digan, ni expresen diferente doctrina, con cuidado, con mucho amor por ellos y por la iglesia, pero tiene que ¿qué? Ordenarles, mandarles con toda la autoridad, que no enseñen diferente doctrina. Aquí dice, te rogué el mandato entonces que no enseñen diferente doctrina. Ahora sí encontré el comentario que les decía. A primera vista, el comentario o la instrucción o el mandato de Pablo parece muy drástico, ¿sí o no? ¿Parece drástico? Parece drástico. Imagínense lo que tiene que hacer él. Que no enseñen diferente doctrina. Algunos dirían a Pablo le faltaba tolerancia. Ese Pablo era ¿qué? Intolerante, no a la lactosa. Pero era Pablo intolerante. Qué falta de tolerancia de Pablo. Ay, algunos dirían de Pablo, es que Pablo no tenía una mente ¿qué? Abierta. Ah, qué término es el que usamos ahora, ¿no? Suena lindo, pero no es un término sano. Es un término que si no se usa bien puede llevarnos a una falsa doctrina. No tenía una mente abierta Pablo. Además era soberbio porque pensaba que solo él tenía la razón. Uy, tengo que decirles algo. ¿Pablo tenía la razón? Sí. Esta carta fue escrita por Pablo, pero fue escrita en primer lugar ¿por quién? Por Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Pablo no es soberbio, pero Pablo sí tenía totalmente la razón.
porque es la palabra de Dios. Algunos podrían decir, ese Pablo tan soberbio, él piensa que solo él tiene la razón. Miren, no es soberbia. No es que nos paramos aquí a exponer a los falsos maestros con soberbia, no. Es que tenemos la autoridad ¿de quién? De la palabra de Dios y tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo porque es una sugerencia, tenemos que hacerlo porque es un ¿qué? Es un mandato de Dios exponer a los falsos maestros y la falsa doctrina. No es soberbia. Y entonces dicen, entonces aquí en esta iglesia tienen la razón, sí, mientras se sujete a la palabra de Dios. ¿Tienen la verdad? ¿Es que ustedes son los únicos que tienen la verdad? Sí, porque la verdad es que la palabra de Dios. Mientras se ciña a la palabra de Dios sanamente, tiene la razón y tiene la verdad. Y tiene la verdad. ¿Suena soberbio? No sé si suena soberbio. Pero el mandato de Dios es que la iglesia exponga a los falsos maestros y que la iglesia exalte la sana doctrina. Es un mandato de Dios. No hay opción de no hacerlo. No hay opción de no hacerlo. Ser tan drástico causaría más problemas en la congregación. Debería tener más amor. Otra de las frases. ¿Ser tan drástico causaría más problemas en la congregación? ¿Sí o no? No. Ser tan drástico era lo que tenía que hacer. Ser tan drástico y tan duro contra la falsa enseñanza es lo que tenía que hacer. Ser tan drástico con cuidado es el mandato de Dios. ¿Ustedes me parecen que la palabra mande, ordene, es una palabra suave? Es una palabra drástica. Y Pablo sabía que si esa falsa enseñanza se dejaba crecer en la congregación, ¿iba a ser bien o iba a ser mal? Va a hacer mucho daño. Entonces, parece drástico, y puede ser que sea drástico, pero es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer. Debía tener más amor, Pablo. Pobrecitos. Debía tener más amor. Amor es corregir. Porque Dios al que ama, disciplina. Si usted ama a su hijo, disciplina. Corríjalo. ¿Parece drástico? Sí, pero ese es el mandato de Dios. Porque la disciplina parece al principio causa de tristeza y no de gozo, pero al final ¿da qué? Da fruto, dice la palabra. Entonces corrija. Las veces que hemos tenido que pararnos aquí y corregir y expulsar a personas, parece drástico, pero tocaba hacerlo. Pero ¿sabe qué? Después personas decían, ¿sabe qué? Aunque es duro, me parece bien, es lo correcto, es lo que la iglesia tiene que hacer. No permitir la falsa doctrina es un mandato, no una sugerencia. Y mira lo que dice ahí, que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, que no presten atención. Esa palabra y esa frase ahí, prestar atención, ilustrémosla de esta forma. Tienen que estar alerta, o más bien, si dice que no presten atención, entonces es como decir, no preste su oído, tenga cuidado, esté en guardia, sea precavido, considere cuidadosamente con la implicación de estar de acuerdo. Cuando usted empieza a decir, esto que suena raro, me parece que empiezo a estar de acuerdo, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado.
Hace un tiempo, por ejemplo, escuché algo nuevo que no había escuchado nunca. Escuché que hay una teoría falsa, desde lo que veo bíblicamente, de que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, la serpiente que vino a engañar a Eva tiene algo más, ese engaño de la serpiente a Eva. Tiene algo más misterioso por ahí que el texto no dice, pero que aparentemente es como si la serpiente, que era Satanás ahí en forma de serpiente, hubiera tenido relaciones ¿con quién? Con Eva. ¿Cómo abren los ojos todos, no? Un nuevo conocimiento no antes revelado nunca por ninguna persona. Tremendo el conocimiento que tiene. O sea que el engaño de Satanás no fue que Eva comiera el fruto, sino que tuviera relaciones con ella. Impresionante, nunca antes visto. Nunca antes visto. Pero el texto dice eso. ¿Y saben por qué es que creo que viene eso? Uno, en primer lugar, porque la palabra en hebreo que está ahí simiente es la palabra semen. Pero dice tanto de la simiente como de la mujer como de la simiente de la serpiente. Pero esa palabra la estuve estudiando porque llegó esa idea a mí que me pareció rara, y es la palabra que significa descendencia. Descendencia. Pero por esa palabra y por ese término, entonces empiezan a decir que la serpiente tuvo ¿qué? Relaciones con Eva. Y entonces uno dice, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Cómo le sonó eso? ¿Cómo le sonó eso? Porque es algo interesante. Yo encontré un comentario acá, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí en este momento. Pero yo encontré un comentario que decía que es interesante que muchas de las falsas enseñanzas, tanto en el Antiguo Testamento como por toda la era de la humanidad, tengan relación con la inmoralidad. Muchas de las falsas enseñanzas se van hacia la inmoralidad, mucha de la idolatría se va hacia la inmoralidad. Recuerdan que cuando hablábamos de la Gran Ramera yo les contaba que fuimos al Amazonas y toda la cultura indígena que adora animales, tiene una cantidad de símbolos de órganos sexuales. Entonces siempre está el dibujo del delfín, pero el dibujo del delfín también tiene algo inmoral sexualmente. Entonces, mucha de la falsa enseñanza va también a traer por debajo cosas de inmoralidad sexual. Y me hacía recordar estudiando esto, en ese razonamiento y en esa conclusión que sacan de Eva con la serpiente. Es algo que tiene un trasfondo de inmoralidad sexual. Y cuando uno escucha cosas como esas, es muy interesante y es muy importante entenderlo, porque pareciera que el corazón del creyente está siempre esperando cosas nuevas. Está siempre esperando un conocimiento nuevo. Y por eso es que cuando nos encontramos ahí en el YouTube a alguna persona o por un reel o por un estado de Facebook o de lo que sea diciendo algo diferente, uno como que dice, oiga, espere, venga, porque parece que parece atractivo y nuestro corazón pareciera inclinarse por las cosas atractivas, pero no. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina, le está diciendo a Timoteo lo que se enseñó antes es lo que se tiene que enseñar en ese momento. Y es lo que se tiene que enseñar por todas las edades porque es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay cosas espectaculares y místicas. Cuando hablábamos de la interpretación bíblica histórico-gramatical literal, estamos poniéndonos en contra de una interpretación que se llama alegórica. ¿Y qué es la interpretación alegórica? Hacer que la Biblia diga cosas más escondidas de la que dice el texto. Hacer que la Biblia diga cosas místicas. Ahí cuando Pablo le dice a Timoteo
que no presten atención a fábulas y a genealogías interminables, es que esas fábulas se referían a cosas místicas que se enseñaban en ese momento. No sé si era una mezcla entre la mitología griega y que esa mitología griega ¿recuerdan? Poseidón, Zeus, Horus, que era egipcio, con todas esas cosas se mezclaban y entonces las personas y los pastores y los maestros empezaban a pensar, oiga, sí, puede ser que la Biblia también tenga eso de mitológico, puede ser que la Biblia también tenga eso de tener conocimientos escondidos o interpretaciones escondidas. Sí, eso es lo que dice ahí la Biblia. La Biblia dice que la serpiente engañó a Eva porque la tentó con el fruto, pero ahí puede decir otra cosa más mística, que tuvieron relaciones. No. La enseñanza bíblica es una, y la enseñanza bíblica, esa que es una, es la que se tiene que enseñar por todas las edades hasta que venga el Señor. No hay un conocimiento místico, no hay algo místico. Les decía yo que un día estábamos ahí en una planeación de los jóvenes en otra iglesia y decía el líder de jóvenes, que en ese momento era mi primo, Abraham Ismael Isharrad, era mi primo, y mi primo dijo, ¿qué les gustaría ver este año en temas de los jóvenes, de la reunión de jóvenes? Y empezamos a decir, los temas de los jóvenes, ¿cuáles serían, Carol? El noviazgo, sí, esos temas. El tema de los jóvenes, los niños, los sentimientos, emociones. Y se paró un muchacho y dijo, a mí me gustaría que viéramos sobre el misticismo bíblico. ¿El misticismo bíblico? Suena atractivo. ¿El misticismo bíblico? ¿Qué será eso? Nada. Nada, pero suena atractivo. Era algo que él tenía en su concepto de su mente, que la Biblia tiene muchos significados escondidos y ocultos. ¿Saben de dónde salió también el deseo del misticismo bíblico? ¿Ustedes recuerdan el Código Da Vinci? ¿Alguno vio la película del Código Da Vinci? Ya, yo todavía no la he visto en mi vida, pero ¿alguno vio la película del Código Da Vinci? Y el Código Da Vinci creo que llevaba a que en los textos estaban cosas escondidas que uno tenía que ir a investigar y averiguar. Y habían cosas que estaban ahí y sacaban letras de un lado, sacaban letras del otro, y con esas letras que sacaban armaban un texto. No. Y quizás el corazón tiene que pedirle al Señor que se calme en cuanto a ese aspecto. Porque hay corazones que pareciera que cada vez están más emocionados por encontrar cosas místicas de la Biblia. Y ahí es donde empiezan a meterse las falsas enseñanzas, estos falsos maestros, y uno decir, a mí esa enseñanza no me va a hacer nada. Sí hay algo que está medio raro, pero a mí no me va a hacer nada. Tiene que calmar el corazón y tiene que prestar atento, tiene que estar atento su oído a lo que es la predicación de la palabra desde el púlpito. Porque este es el mecanismo que Dios diseñó para la alimentación de la congregación. Para la alimentación de la congregación. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay personas que dejan a un lado la predicación del domingo por escuchar a otros pastores y maestros. Y hay muchos de ellos que son buenos, pero la prioridad de su corazón como iglesia y como creyente es la palabra que viene desde su pastor cada domingo en la iglesia. Cada domingo en la iglesia. Y usted dice, uy, pero eso suena como, entonces no estoy diciendo que solamente me escuche a mí, pero la prioridad debería ser escuchar lo que su pastor habla el domingo en la iglesia. Se lo voy a poner simplemente aquí en este ejemplo. ¿Cuántos escuchan durante la semana otras predicaciones de otros predicadores? Amén. Ahora, cuando usted no viene un domingo en la iglesia, ¿escucha la grabación del YouTube del canal de la iglesia? Si está así, usted dice, bueno, valoro lo que el pastor predica. Si usted dice, en su corazón de pronto dice, ay, escuchar mejor escucho a Adrián Rogers. Mejor escucho a Caramelino. Mejor escucho a Carlos Azazualta.
¡Ay, mejor! No que no los escuche, son muy buenos, pero si en su corazón hay un reemplazo por la predicación de su pastor el domingo, debe tener cuidado, debe tener cuidado. Hay una inclinación de su corazón a quizás que usted dice, ay, pero primera de Timoteo, ay, yo ya escuché esa harto tiempo. Es más, hace poquito el pastor Carlos Azazueta la predicó. Les digo, está bien. No le estoy diciendo que no lo escuchen, son muy buenos. Tienen que alimentarse de la palabra. Pero si su corazón se inclina a no escuchar a su pastor desde el púlpito, si usted está aquí pensando, ay, otra vez ese primera de Timoteo, y su mente se va, algo está pasando en su corazón. Y tienen que tener cuidado porque por ahí se puede meter el engaño de Satanás. Cuidado, no presten atención a fábulas. Esas fábulas, mitos, leyendas o cuentos. Estoy pensando cómo hacían ellos para meter la mitología en la enseñanza bíblica. Estoy pensando en eso, ¿cómo hacían para meter la mitología en la enseñanza bíblica? O el misticismo, pero hay muchas cosas como esas más. Muchos hombres que nosotros reconocemos como buenos predicadores en el pasado, personas por ejemplo como Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que tenía ciertas interpretaciones alegóricas de la Biblia. Personas que fueron muy nombrados y que tenían la numerología para la interpretación bíblica. ¿Qué significa la numerología? Darle símbolo a los números para sacar un significado más escondido. Es falsa enseñanza, fábulas. No preste atención a fábulas, leyendas o mitos. Déjeme leerle lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice Pedro: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, dice acá, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. O sea, Pedro le está diciendo, miren, nosotros lo que les decimos es la verdad porque nosotros lo vimos. Pero hay algunos que tienen fábulas ingeniosamente inventadas. Que la serpiente tuvo relaciones. Eso es muy ingenioso, sinceramente lo digo. Eso es muy ingenioso y es ingenioso porque lo saca de la palabra en el término hebreo. Y de ahí deducen y sacan eso, son fábulas ingeniosamente ideadas. Son fábulas ingeniosamente inventadas. Espero que su corazón se llene tanto de la verdad de la palabra pura que cuando venga la mentira pueda reconocerla inmediatamente. Termino diciendo con esto, en el primer punto, ¿cuáles eran esas fábulas y genealogías? Había una práctica que había comenzado entre los judíos que consistía en ampliar las listas de nombres que aparecían en las genealogías del Antiguo Testamento, añadiendo historias ficticias supuestamente para ilustrar el trato de Dios con el pueblo judío. Agarraban las genealogías, agarraban un nombre y se inventaban una historia con ese nombre. Y usted sí sabía que, por ejemplo, esa genealogía ahí donde está alguien desconocido, pero está ahí en la genealogía, usted sí sabía que hay una historia con relación a él. Y esa historia, sacaron una historia tremenda y decían la aplicación, eso es lo que dice la palabra de Dios. No, espere, eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso es algo inventado. Estaban agregando material mitológico a la palabra de Dios. De estas fábulas y de la ley mosaica, los maestros habían sacado aplicaciones y mandamientos para la vida de los creyentes. Pero lo triste de todo esto es que, ¿saben qué? La falsa doctrina no produce salvación. La falsa doctrina solamente produce engaño y solamente produce que las personas se desvíen. Las llama interminables porque la vana curiosidad no tiene límite, sino que continuamente pasa de un laberinto a otro. Hay personas que pareciera que están buscando siempre lo místico y parece que eso místico no los sacia, porque es vacío, es vano.
Y siempre con eso místico van a venir cosas más escondidas y más escondidas y más escondidas y nunca va a parar. Ya les dije dónde paró mi primo. Ya les dije dónde paró mi primo. Parece que nunca para. Parece que nunca para. Son fábulas y genealogías interminables. Interminables. Y miren lo que hace. ¿Qué es el resultado de esto? Dice, acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Sabe qué hacen estas falsas enseñanzas, estas fábulas, estos mitos? Lo que hacen es que las personas en la iglesia se peleen, empiecen con debates, con controversias, hacen que sucedan controversias, no producen edificación. La iglesia necesita edificarse, pero esta falsa enseñanza lo que produce es destrucción, no produce el fortalecimiento. Y ahí es cuando uno piensa, cuando Pablo escribe, ¿saben qué? El conocimiento envanece, ciega. El conocimiento, y pilas, que Pablo no está diciendo que no se enfoquen en el conocimiento bíblico. Pero cuando ese conocimiento bíblico, aquí en este contexto específicamente, cuando ese conocimiento bíblico no es sano, entonces puede ir orgullo en el corazón, no edificación y desviarse de la fe. No produce edificación que es por la fe. Entonces, aquí las diferentes doctrinas está poniendo en contra. Las doctrinas falsas van totalmente en contra de la edificación de la iglesia. Y por eso es que hay que tener tanto cuidado. Yo esperaría que nunca pasara que de esta iglesia salieran los falsos maestros. Esperaría que nunca pasara eso. Esperaría que esta iglesia siga en su enseñanza sana de la palabra de Dios. Pero si un día usted escucha algo raro, que algo le produce ruido en su oído de esas palabras que esa persona está diciendo, hay que proteger a la iglesia. Es como cuando decíamos, la unidad hay que protegerla y la división hay que aplastarla. La sana doctrina hay que protegerla y la falsa doctrina hay que aplastarla. No es chisme. Hay una persona que estuvo entre nosotros mucho tiempo, muy querida esa persona, y cuando empezó a hablar cosas diferentes, cuando empezó a murmurar de la iglesia, de la familia pastoral, entonces algo que hacían muy sanamente los hermanos de la iglesia es que venían y me decían, mire pastor, esta persona está hablando mal de ustedes y está hablando mal de tal y de tal persona. Mire pastor, esta persona está diciendo cosas que en la enseñanza bíblica no están correctas. Cuando yo confronté a esa persona, la respuesta de esa persona fue la siguiente: esa iglesia son una sarta de chismosos. No, eso es protección de la iglesia, no chisme, es protección. El chisme es hablar mal de esa persona, pero esas personas no venían a mí a hablarme mal de esa persona. Venían a proteger la iglesia diciéndome lo que estaba diciendo y lo que estaba enseñando. Entonces, tengan cuidado. Que ustedes vengan a decirme a mí cosas que se escuchan en una forma no sana en cuanto a la doctrina, no es chisme, es protección de la iglesia. Y me lo ponen a mí por la responsabilidad que yo tengo. Yo tengo que ordenar que nos enseñen diferente doctrina. Entonces, tranquilos, es protección de la iglesia, no es chisme, no es pecado, es protección. Ya si usted viene a hablarme mal de ese hermano y a decirme cosas de ese hermano que no son correctas, ya es otra cosa. Pero si usted viene a proteger a la iglesia para que yo, que soy el encargado de eso, ordene que no se enseñe eso, lo debe hacer, lo tiene que hacer, lo debe hacer, porque estamos aquí protegiendo a la congregación.